Hermanos, muy buenos días. Damos gracias al Señor en esta mañana que nos permite estar una vez más delante de ustedes, pero sobre todo delante de nuestro Padre Celestial, que nos da la oportunidad, hermano, de traer una palabra de bendición para sus vidas, una palabra que nos haga sentir, hermano, llenos de esa presencia, nos haga sentir, hermano, que anhelamos y buscamos una palabra de parte de nuestro Dios en nuestra vida. Porque Dios es bueno y es grande su misericordia en nosotros, y diario tenemos que buscar siempre la misericordia de Dios todos los días. Y en veces la misericordia de Dios, hermanos, tiene diferentes maneras de entender la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, así como la salvación, tiene muchas facetas y hay que entenderlas. Pero es importante que entendamos que la importancia de la salvación de nuestras vidas. Quiero hablarles un poquito sobre la importancia, hermano, que yo creo y estoy convencido de que la salvación, ciertamente creemos de que no se necesitan obras para ser salvo. Yo veo que sí. Porque el hecho de que seamos salvos, Dios nos manda a cambiar nuestro corazón, Dios nos manda a cambiar nuestras actitudes para con los demás y para con Dios. La salvación demanda que nosotros, hermanos, realmente cambiemos, amemos a nuestro Señor, pero también en un trato con los demás. Yo veo que la salvación sí se necesitan, hermano, tener obras. Así como muchos creen que para ser salvo tampoco necesitamos al ser bautizados por el Espíritu Santo. Claro que sí, también se necesita, porque es el Espíritu Santo quien nos lleva a limpiarnos de pecado, a redarguirnos, a reconocer nuestros errores. Hay cosas de que sí es importante en nuestra vida. Pero quiero hablarles, importante, hermano, de que el conocimiento no nos va a salvar, sino el temor a Dios. Hoy estamos viviendo tiempos de mucha injusticia, tiempos de imparcialidad, tiempo donde las leyes de justicia estarán siendo violadas. Somos entender, hermano, que solamente a los poderosos beneficiará, que la justicia no será entregada a los pobres, no habrá justicia en este tiempo en los tribunales. Y por eso el Dios tiene, hermano, envía a nuestro juez, que es nuestro Señor, hermano, Él hará justicia a los hijos de Dios. Es importante que entendamos que estamos viviendo tiempos donde los hombres, tanto fuera y adentro, dentro de la iglesia, estarán violando los mandamientos de Dios, estarán violando la palabra de Dios, acomodando, hermanos, a su forma, de tal manera que desecharán la justicia divina, no tomando en cuenta la misericordia de Dios. Por eso el Señor le dijo a los discípulos cuando vino, les dijo: misericordia quiero y no sacrificio, porque ustedes condenan al inocente. Condenaban a la gente sin misericordia, actuaban sin misericordia, y les digo: vayan y aprendan. ¿Por qué razón? Porque los hombres van a ser juzgados. Hoy, en este tiempo, hermano, nosotros tenemos que entender que un día nos vamos a presentar delante de Dios, a ser juzgados. En veces la gente, o creemos, vamos a ponerle así si usted quiere, hermano, entender que porque estamos en una iglesia, el porque creer que estamos ya en que porque vamos a la iglesia, diezmamos, ofrendamos, damos nuestra vida, ya nos excluimos y por eso ya merecemos un lugar, una posición delante de Dios. Yo veo que no es así.
si en realidad nuestra vida no es cambiada, si nuestro corazón no va cada día, va limpiándose, va siendo restaurada, va siendo santificada, se va haciendo, hermano, llenándose de la presencia divina. Por eso estamos viviendo tiempos donde los hombres, hermano, tanto afuera estarán creando leyes injustas, como dice en Isaías, y hoy dentro de la iglesia también estarán quitándole y poniéndole a la bendita palabra una falsa obediencia a algo que Dios no mandó, hermano, y estarán acomodándola de acuerdo a su forma de actuar en injusticia, no manteniéndose firme, hermano, en lo que Dios está estableciendo. Romanos 3, versículo 5 dice: por eso yo creo, hermano, que sea quien sea un apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, y de ahí para abajo, un teólogo, un judío, un rabino, sea quien sea, por el más letrado de todos, cualquiera que sea, si comete las fallas que dice la Escritura, también será juzgada. No será juzgado por ser alguien, sino por lo que es realmente. Romanos 3, versículo 5: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria? ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? Vea lo que dice Pablo. ¿Por qué dice, por qué aún soy juzgado como pecador? Vea qué tan tremendo es que nos enseña Pablo en este pasaje. La importancia, hermano, dice de que el hombre, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Dios es injusto? Claro que no. El hombre comete injusticia, pero Dios es justo, que Él hace la justicia. Él habla la verdad. El hombre mentimos. Por eso dice que abundó la gloria de Dios. ¿Cómo seremos pues juzgados nosotros como pecadores? ¿Cómo seremos juzgados si aún seremos pecadores todavía? Por eso dice que la palabra injusto significa ser alguien, un pagano, una persona traicionera. Eso significa injusto, una persona traicionera. Por eso estamos viviendo tiempos donde se habla de mucha justicia, se habla de mucho parcialidad, se habla de equidad, se habla de un trato justo, pero eso no existe. Eso no existe. Por eso es donde hermano, donde cada día las leyes son más injustas, las autoridades son más injustas, el trato humano, el trato de derechos humanos no existe eso. Solamente existen para los poderosos, para la gente pobre, para la gente, hermano, que en realidad no tiene ni cómo defenderse. La justicia no le alcanzará en este tiempo. Nada de eso hay hoy en día. Nada, absolutamente nada. Es por eso que va a haber tanta pobreza, porque a los pobres le están quitando todo lo que tienen. Por eso estamos viviendo o esperando la justicia divina, la justicia de Dios, la cual será cuando Él venga a juzgar a toda la gente que cometió injusticia. Por eso a los primeros que van a juzgar son aquellos que imparten justicia. Aquellos jueces, aquellas autoridades, aquellos gobiernos, aquel militar, aquel policía, a todos aquellos que tienen un poder, hermanos, sobre los seres humanos. Todos aquellos que se les delegó una autoridad, Dios, hermano, va a juzgarlos. Pero el cual mi Señor, hermano, creo yo que Dios va a pagar, pero vamos a enfocarnos a nosotros. Sabemos que ellos van a ser juzgados, van a ser condenados por eso, porque actúan sin misericordia, actúan sin ley, y sin ley serán juzgados.
Pero vamos a enfocarnos a nosotros como seres humanos, como personas que solamente dependemos de la ley de Dios, solamente confiamos en la ley de Dios, creemos de que Él nos va a ayudar. Por eso nuestro Dios, hermano, nuestro Señor, pagará a cada uno según sus obras, ya sean de justicia o obras de maldad. Por eso el Señor les dijo a aquellos hombres: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco, porque sus obras fueron malas. Hay gente que no va a entrar al reino de Dios, aunque le digan Señor, Señor, no entrarán, porque sus obras serán malas. No es lo mismo, al reino va la gente justa. Al reino van la gente justa, los que se apegaron a la ley, los que se apegaron a la voluntad divina. A la gente, al reino de Dios no van la gente, hermano, que viola la ley de Dios. A la gente, ahí van los amadores, ahí van los adoradores, ahí van los fieles, ahí van los pobres, ahí van a entrar, porque el reino se le fue dado a los pobres, no a los ricos, a los que Cristo defendió, a los que el Señor intervino de una manera de aquella opresión de la gente, tanto dentro y fuera del bendito evangelio. Gente que oprimió, gente que, hermano, le negó la salvación a mucha gente. Entonces, quiero que entendamos que en este tiempo la gente tenemos que entender de no cometer nosotros injusticias, de no cometer nosotros, de violar la ley de Dios, porque se nos va a tomar en cuenta. Se nos va a tomar en cuenta todo ese tipo de acciones, hermanos, en nuestras vidas. Por eso es importante entender que debemos de apegarnos a la voluntad. Por eso dice en Mateo 5, dice: y abriendo la boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. El reino de Dios no es para cualquiera, sino para aquellos que fueron defendidos por Dios, en aquellos que confiaron en la justicia divina, aquellos que entregaron sus vidas a que Dios obrara en ellos. Y no, ahí eso habla de los pobres, aquellos significa necesidad espiritual, los que no tenían cómo defenderse, los que, hermanos, fueron condenados, fueron juzgados según los hombres, pero delante de Dios. El Señor por eso dice que tenemos un abogado. ¿Por qué? Porque hubieron hombres que cometieron injusticia con ellos y el Señor los defendió. Ciertamente las obras de justicia no salvan a nadie. Por ser buenas personas, por dar caridad, por dar ropa, por dar dinero, por dar comida, no salvan. Por eso aquí es importante entender de que hay obras buenas humanamente ante los ojos de los hombres, como aquellos que crearon instituciones de beneficencia pública, hermano, que ayudan a la gente, entre comillas, porque la Escritura dice que los ladrones, siempre su preocupación de ellos es ayudar a la gente, y todo lo que le dan a esa gente ellos se lo quedan. Si en realidad los centros de rehabilitación, si en realidad los centros donde verdaderamente ayudan a la gente fuera así, hermano, pues esos lugares no estuvieran así, realmente fueran cosas serias. Pero ciertamente las obras de justicia no salvan a nadie, porque la salvación es por creer en Cristo Jesús, por creer que Él es nuestro Señor, y porque Él que resucitó de entre los muertos será salvo. Dice en Romanos 10:8, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en todo tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Sí, nadie será salvo por hacer obras de justicia, pero sí hay que entender que por no hacer también esas obras, una persona puede ser condenada. Porque dice en el Tito 3 versículo 5, dice:
Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, y para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Aquí menciona de que no seremos salvos por hacer buenas obras, pero sí nos manda que sí son importantes, pero no esas obras de dar comida, de ayudar, de dar dinero. No se está refiriendo a esas obras, se está refiriendo al trato con los demás. Se está refiriendo cómo es el trato con los demás, cómo es nuestra condición para con los demás. Porque la misma Escritura, el Señor nos enseña de que hay hombres malos que dan cosas buenas a los hijos, padres malos que dan cosas buenas a los hijos. ¿Cómo puede un padre dar cosas malas a los hijos porque los ama? Porque la misma Escritura nos enseña que lo bueno que le llaman ellos en realidad es malo. Les enseña que lo malo es Dios, lo bueno es el pecado. Y esa es la doctrina diabólica: aborrecer a Dios y amar el pecado. Esa es la doctrina diabólica: que desobedezcan a Dios, que se rebelen contra Dios, que le falten a Dios. Esa es la doctrina, esa es la enseñanza del diablo con sus hijos. Por eso, hermano, aquí nos enseña muy claramente que no somos salvos por obras de justicia, pero sí es importante las obras buenas, porque por estas obras buenas, por el trato hacia los demás, seremos juzgados. Ya tenemos la salvación, siempre y cuando nosotros no violemos la ley de Dios y no nos hagamos hacedores de maldad. Porque hoy ya Dios nos da en una posición de ser hijos de Dios a través de la confesión. Creemos que Jesucristo es nuestro Señor, creemos que Cristo es nuestro Salvador, creemos que Él ha perdonado nuestros pecados y creemos que por su misericordia, dice aquí, somos salvos. No solamente por su misericordia, sino por el lavamiento de la regeneración, por la sangre de Cristo, y también por la renovación, por el cambio de mente, por el cambio de corazón, por el Espíritu Santo. Por esa condición somos salvos. Pero no podemos salirnos nosotros, eso lo dice en Hebreos, que hay de aquel que menospreciare, pisoteare y hacer afrenta al Espíritu Santo. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hay de quien atente contra la misericordia, contra lo que Cristo hizo en la cruz, contra aquel que no le importe el lavamiento de sus pecados, no le importe, menosprecie e insulte al Espíritu Santo, porque no tendrá perdón, aún así haya confesado a Jesucristo como su Salvador. Hay muchas maneras de perder la salvación, muchas maneras. O sea, hay actos que hacen perder la salvación, aunque la salvación es una. Vemos que sí son importantes las obras buenas, pero no las obras externas, sino las obras internas, que son el trato para con los demás. Por eso mucha gente cree que será salva, pero en realidad si son personas que odian, está en duda su salvación. Porque dice aquí que les serán útiles. Procura ocuparte en buenas obras, estas son buenas obras y útiles a los hombres. Fíjese, hermano, porque acá dice algo interesante de preocuparse en ellas, de preocuparse en esa salvación. Porque dice que para mantenernos firmes en esa salvación es importante de ocuparnos en buenas obras, que son buenas. Esas buenas obras son buenas y útiles, de gran utilidad para la salvación. No salvan, pero sí hacen que una persona se mantenga firme en esa salvación. No salvan,
pero sí se mantienen, nos hace mantenernos firmes cuidando nuestra salvación. Por eso en el libro de Romanos 8, versículo 5, 2 versículo 5 dice: pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué tan importante entonces entender que un corazón no arrepentido? Nosotros podemos confesar a Jesucristo como nuestro Salvador. Podemos decirle que Él es nuestro Dios, nuestro Rey. Pero hay corazones no arrepentidos, que no hicieron obras dignas de arrepentimiento. Y atesoraron para sí mismo, dice, ira, para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Todavía seremos juzgados. Todavía estaremos plantados, del día estaremos plantados delante de Dios. La iglesia de Cristo no, la iglesia santa, la iglesia que hizo justicia, no estará. Que anduvo en la justicia, que se sometió a la justicia de Dios, no estará en el día del trono blanco. Se presentará ante el trono de Cristo, pero no ante el trono blanco. La iglesia de Cristo está excluida de ese juicio final. No tiene por qué estar ahí. Aquellas que se sometieron a la ley divina, aquellos que se sometieron a la voluntad de Dios, no estarán ahí. Pero acá dice que por tu corazón no arrepentido atesoraste para ti. Para ti fue muy valioso, fue de gran precio, fue de gran importancia la ira de Dios. Acumulaste ira. O sea que no solamente acumularon ira, un corazón arrepentido acumula ira en su vida. Y todo aquel que acumula ira en su vida, acumula enojo, rencillas, pleitos, división, rencor, un daño. Está acumulando juicio para el día del tiempo final. Un corazón no arrepentido todavía tiene en su corazón, hermano, una falta de perdón, un enojo, un resentimiento, una amargura. No se le olvida lo que le hicieron. Pero ¿por qué no se le olvida lo que él hizo? Porque a él sí se le olvidó lo que él hizo. Estamos viviendo tiempos tan delicados que la gente piensa, hermano, que somos salvos aunque seamos personas que odiemos a los demás. Esos no los van a tomar en cuenta. Los van a tomar en cuenta. Qué tan importante es tener un corazón arrepentido, dejar el pasado y volver a empezar un corazón. Dile: Señor, sana mi corazón en esta mañana. Dile: Señor, limpia mi corazón de toda ira, de todo enojo. La misma escritura dice en Santiago que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No hay justicia de Dios cuando el hombre dice hay mucha ira, mucho enojo. ¿Por qué? Porque hay un corazón no arrepentido. Y el corazón no arrepentido de sus pecados, de sus enojos, de su ira, de su rivalidad, de su molestia, solamente va a ser reservado, va a ser apartado para el día del juicio de Dios. Quien no lo hace así, hermano, y se pone a cuentas, no va solamente se pone a cuentas, sino que también se pone a cuenta con aquellos que dañó, lastimó, maldijo, insultó, los odia, no los puede ver. Está acumulando la ira de Dios en su vida, porque Él acumula ira cada día, molestia. Cuando Dios juzgue ese día, el juicio de Dios, ese día lo hará Dios sin misericordia, porque los hombres no tuvieron misericordia cuando actuaron. Por eso la Escritura nos enseña en Santiago 2, versículo 12: así hablad y así haced todos los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio.
queremos no ser enjuiciados, queremos no ser presentarnos delante de Dios. Qué tan importante es tener misericordia, tener compasión de la vida de los demás, porque pudiéramos nosotros estar, hermano, en un día delante de Dios y ser juzgados como juzgamos. Fuimos duros, no tuvimos piedad, no tuvimos misericordia, simplemente condenamos a las personas. Los hombres serán juzgados por Dios, porque pecaron contra la ley, porque la ley nos ama. La palabra de Dios nos ama amar al prójimo como a nosotros mismos. Así, por esa razón seremos juzgados. Pero hermano, pero serán juzgados con la justicia que viene, el juicio que viene es contra toda actitud sin misericordia. Esa es la justicia, es el juicio de Dios que va a haber, que haya una actitud sin misericordia con los demás. Una actitud, hermanos, sin piedad, que juzgando que se merecen tal cosa antes de tiempo, condenarlos antes de tiempo, rechazarlos desde tiempo, expulsarlos antes de tiempo, determinando que una persona se merece un castigo, se merece una pena, sin antes llevarlo al arrepentimiento, juzgando así la vida de su hermano, juzgando así la vida del prójimo, juzgando ya y dándole muerte antes de tiempo. Por eso es importante que cuide su corazón, porque de él mana la vida. Cuide su corazón, hermano, porque no vaya a estar determinando un juicio, una condenación, una acción sin misericordia sobre la vida de los demás, porque guarda ira, guarda enojo, guarda rencor, guarda rencillas, pleitos, no se le olvida el pasado. Por eso una persona que de repente cuando hay una situación de enojo, de molestia, revive el pasado, esa persona no ha perdonado. Esa persona tiene el enojo acumulado. Por lo tanto, porque no sabe perdonar, hermano, no sabe pedirle perdón a Dios, esa persona va a ser condenada. Un día la van a llamar: ¿por qué guardó tanta ira, tanto enojo? ¿Por qué tanto rencor en su corazón? Y de una manera, hermano, dice que acumulaba ira todos los días, acumulaba enojo, se las guardaba, se las tragaba, hermano, de tal manera que un día fueron llamados a juicio delante de Dios. Por eso yo creo que no salva ir a una iglesia. Yo creo que no salva pasarse años en una iglesia, saberse toda la Biblia, sea quien sea, porque nadie está excluido de que en su corazón haya una manifestación de odio, de rechazo, de coraje hacia alguien que no lo puedan ni ver. Porque odio significa rechazo, odio significa menosprecio, odio significa no querer que la persona se esté junto a nuestro lado. Eso significa: no quiero tu compañía, no me gusta tu compañía, es mejor solo que mal acompañado. Por eso hay hombres y mujeres completamente usan la necedad, usan la ignorancia para decirle a sus prójimos, a su esposo, a su esposa: pues es que yo a ti no te necesito, yo puedo vivir solo, yo puedo vivir sola, tú puedes irte, yo puedo vivir sin ti, yo puedo hacer las cosas sin ti. Esa es una persona ignorante, una persona que odia. Eso es bíblico. Tratar a los demás, a quien alguien amó, tratarlo de esa manera. Imagínense que Dios así nos tratara. Por eso juicios, esos son personas sin misericordia. De esa manera manifestaron que en su corazón no tienen misericordia. Aquel que no le importa la vida, y aquel que le pide: no te vayas, aquel que le pide: no te alejes, y actúa de una manera dura, hermano, o quiere quedarse, como dicen en el libro de Primera de Corintios 7, ¿verdad? Cuando el esposo en el capítulo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en su marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras ahora son santos. Pero si el incrédulo se sepárese, pues no está el hermano a la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor.
Porque tú que sabes, mujer, quien dice que quizás harás salvo a tu marido, o marido, quizás harás salvo a tu mujer. Pero aquí nos enseña, hermano, un pasaje. Dice en el 12, perdón, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. No le diga, lárgate. ¿Qué haces aquí? Vete. No lo abandone, porque ella consiste en vivir con él. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. No lo abandone. No lo eche de la casa. No lo menosprecie, porque son personas sin misericordia. Son personas que no tienen misericordia, no se apiadan, que un día amaron. Todas esas cosas se están acumulando. Se están acumulando. ¿A qué hora te vas? ¿Por qué no te largas? Esas personas un día, hermano, darán cuenta delante de Dios. Menosprecia, rechaza cuando alguien consciente alguien que quiere vivir, alguien quiere estar junto a tu lado y el hombre o la mujer están despreciando. Eso es algo que, hermanos, serán un día llamados a. En veces nosotros, de hecho, hermano, en Corintios 13, 1 Corintios 13, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía o entendiese todos los misterios y todas las ciencias, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. ¿De qué sirve entonces que Dios nos use poderosamente? ¿Qué sirve? Porque un día ellos, Señor, pero en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre, hermano, compartimos el pan, profetizamos. Tú nos usabas, se creían, hermano, de que en realidad, pero se llevaron un chasco, o nos podíamos llevar un chasco, no podíamos llevar una sorpresa al saber, hermano, de que cuando nos diga el Señor, y no te conozco a ti, hacedor de maldad, nunca os conocí. Nunca quiere decir que nunca te conocí por el trato hacia los demás, porque Dios, usabas en todo, hermano, pero tú no tuviste amor. Tú odiaste, tú condenabas, tú juzgabas. Tú no tuviste amor. Y no pudieron entrar al reino de Dios, porque violaban todas las leyes. Y la ley de Dios, hermanos, una que nos enseña, toda la bendita palabra nos enseña a amar a Dios y amar al prójimo. Quien ha cumplido esto, dice que ha cumplido la ley de Dios. Quien ama ha cumplido la ley de Dios. Entonces, hermano, ¿de qué sirve que tengamos cuántas cosas si acumulamos ira en nuestro corazón? ¿De qué sirve, hermano, si odias, si rencillas, si pleitos, aborreces, correteas a la gente? Que se vayan, que se larguen, hermano, de tu esposo se vaya de tu casa, tu esposa, tus hijos. Son personas sin misericordia. Son personas que están acumulando ira para el día del juicio de Dios. Porque, hermano, ¿qué sabes, esposo? ¿Qué sabes, esposa? Si él consiente, él quiere vivir contigo, tú estás corriendo. Son personas, por eso vemos que aquí que Dios no los usaba. Y si los usaba, hermano, aquí vemos que a unos los usaba y a otros no los usaba. Les decía simplemente, hermano, no son nada, de nada les sirve. De nada les sirve. Esto es algo delicado, hermano. Mucha gente no los usa a Dios porque tener un corazón sin misericordia. Sea quien sea, y a quienes los van a usar, sí, pero se van a creer que son algo cuando después vayan a entrar y resulta de que no.
Cuidado con ese trato, porque Dios juzgará. Nosotros podemos decir que somos cristianos, pero estas cosas que les estoy diciendo sucedieron dentro de una iglesia. Sucedieron de gente que creía en Dios o que se creía algo en Dios y se llevaron la sorpresa. Por eso yo creo que externamente podemos creer que estamos haciendo algo bueno y quizás es aceptable, pero no salva, como dice aquí. Pero que las obras buenas sí tenían una repercusión en nuestra salvación. El trato hacia los demás sí tenía una repercusión en nuestra salvación. En veces se cree que se puede ser salvo odiando a los demás, menospreciando a los demás, en una amistad con los demás, ira con los demás, rencillas, y pretender que somos adoradores de Dios, de un Dios vivo, de un Dios celoso. Pretender que adoramos, que en veces creemos de que no importa si odiamos, me cae mal, insultamos, ofendemos la vida de las demás, y creemos que luego ahí estamos en la iglesia de rodillas, dándonos golpes de pecho, adorando a alguien a quien es amor, pero odiando a la vida de los demás. No podemos decir que somos salvos, hermano, aunque andemos dañando y violando las leyes de Dios, porque la ley de Dios nos enseña a amar. El que ama ha cumplido. Entonces realmente nos manda Dios a amar, esforzarnos a amar, porque en eso consiste la salvación. Fuimos salvos por amor. Fuimos salvos por su gran amor. Y nos manda que nosotros también amemos a los demás. No es la salvación, no es creer y haber confesado a Jesucristo como nuestro Salvador y seguir odiando, seguir menospreciando, hermano, sino que saber realmente entender cómo debemos de cuidar nuestra salvación, sino también de saber cómo seremos salvos. Fuimos salvos por el medio de la sangre de Cristo, por su misericordia, por la presencia del bendito Espíritu Santo en nuestra vida. Pero también nos enseña aquí que eran necesarias también las buenas obras. Buenas obras. No las obras externas, sino las buenas obras de nuestro corazón, en un buen trato. Porque muchos eran salvos por predicarles, hermano, por predicarles acerca de esta salvación, como aquellos que mueren, hermano, de última hora. Pero de cierto, hermano, hay que presentarles al Jesucristo y que se arrepientan de sus pecados. Pero hay quienes ya nos acercamos por medio de Cristo, por medio de la palabra, hermano, porque por eso en Romanos 18 dice, esta es la palabra de fe. O sea, les hicimos creer la palabra, que el que confiesa a Jesucristo como su Salvador es salvo, pero después, hermano, que hayan recibido esa palabra, hay que presentarles quién es el Salvador, quién es el Cristo, que pagó por sus pecados, pagó por aquellos para que sus pecados fueran perdonados. Usted ve un pasaje en el libro de Juan 5, del 11 al 16, donde aquel hombre que se metió al estanque Siloé, hermano, vemos que le preguntaron quién te sanó. Él no sabía hasta que lo encontró a mi Señor Jesús, lo encontró en el templo. Y ahí le dijo el Señor, verá, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahí se encontró mi Señor Jesús. Porque, hermano, Dios había hecho, hermano, el milagro en su vida, pero él no sabía quién era. Mucha gente hay que darle el plan de salvación, sí, pero no conoce a Cristo. Y hay que llevarlo al templo, hermano, para que ahí conozca al Cristo, se le presente quién es el Cristo, ahí conozca quién es Él. Y ahí se complete su salvación, porque la fe sin obras es muerta. Santiago nos habla que sí se necesitan obras para ser salvos. La fe sin obras es muerta. ¿Cuáles obras? Las obras del amor, las obras de la paz, que son fruto. Fruto significa obras. Del trato siempre hacia los demás. Por eso es importante que nosotros entendemos que la fe sin obras es muerta. El creer en el Señor Jesucristo, hermano, no se aplica para todos, porque si lo aplicamos como en aquellas personas que están a punto de morir,
pues prácticamente no se les va a pedir obras de arrepentimiento, sino que reconozcan que eran hombres pecadores, que reconozcan que rechazaron a Jesucristo, que reconozcan que Jesucristo es su Salvador, que es su Dios, es su Rey, que reconozcan, les presentamos a aquel que murió y resucitó por ellos, para que sean salvos. Su lugar no será el mismo lugar donde van aquellos que tienen la oportunidad de santificarse. Por lo tanto, hermano, el que no sabe pedir perdón a Dios y al prójimo, el que no sabe perdonar a su hermano, tiene un corazón duro y será juzgado sin misericordia en el día del juicio final. Sea quien sea, sea quien sea, sea quien sea. Y eso es importante entenderlo. Regresamos a Romanos 2:5. En el versículo dice: por tu dureza, por corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira, y para el día de la ira la revelación del justo juicio de Dios. Vean lo que dice en el versículo 6, hermano. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Obedecen a la injusticia. Les gusta violar la palabra de Dios, les gusta violar el orden de Dios. No les gusta, hermano, entender cómo el hombre es salvo. Están confiados de que ser salvo, no, yo soy salvo, adoro a mi Dios. Y aunque en su corazón son gente que acumula ira, acumula odio, rencor. Acá dice, hermano, que un día Dios nos va a juzgar, no por haber creído en Él, sino nos va a juzgar por las obras de arrepentimiento, el cual pagará cada uno, dice, conforme a sus obras. Y Dios no tiene acepción de personas. Dios trata a todos por igual. Dios no hace, hermano, no nos trata a todos por igual. Todos seremos iguales delante de Él. Dios no hará acepción de persona. No nos salvará Dios por el conocimiento, sino por el temor a Dios. Nadie será salvo por conocimiento. Sea quien sea, un judío, un rabino, un teólogo, alguien que fue maestro, un apóstol, un profeta, un evangelista, pastor y maestro, ayudas, líderes, ancianos, pueblo en general, niños, todos seremos juzgados con un mismo trato, y más duro para aquellos que decimos que sabemos y que no hacemos lo correcto, que no enseñamos el carácter de Dios, la misericordia de Dios. Por eso mi Señor, el Padre Celestial, dijo que se iba a levantar un sacerdote conforme al corazón de Él, conforme a su alma, conforme a su espíritu. Pero dice que apagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Cometen injusticia, violaciones a la ley, tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Quiere decir que la justicia de Dios abarcará. Los judíos son conocedores de la palabra, son el pueblo bendito de Dios. Nosotros somos la iglesia de Cristo, pero ellos el pueblo de Dios. Dios los ama como también nos ama a nosotros. Es un pueblo escogido, nosotros también. Aquí no importa, hermano, en el juicio de Dios, no importa. No importa quién lo haga. Si son judíos, somos cristianos o las religiones del mundo, Dios no va a juzgar eso. Dios no va a juzgar que porque ellos son judíos, vamos a juzgarlos aparte. Vamos a juzgarlos conforme a la ley judía. ¿Cómo vamos a juzgarlos conforme a la Torá? Vamos a juzgar a los cristianos conforme a la Biblia. No. A las religiones las vamos a juzgar así, conforme a su Biblia. No. Dice que, hermano, que quien haga lo malo, quien haga lo malo, que no obedezcan a la verdad,
que sean a los contenciosos, a los que cometen injusticia. El trato es tribulación y angustia a todos, sea por igual, sea quien sea. Dios no mira religiones, Dios no mira posiciones, Dios no mira gente rica, Dios no mira gente pobre, Dios no mira, Dios lo que mira es el corazón de los hombres, sea quien sea, el trato será igual. Sea un pobre o sea un rico, es contencioso y aborrece la verdad, no obedece a la verdad, por lo tanto será tratado de igual manera. Dios hace a un lado esas jerarquías, esas posiciones, esos nombramientos, esos apellidos, los hace a un lado. Sea quien sea. Aquí vemos que no importa quién sea quien sea, en cualquier religión, todos van a ser juzgados, no por lo que son, sino porque es lo que hay dentro de su corazón. Pero gloria y honra y paz a todo lo que hace lo bueno, al judíamente, primeramente, y también al griego. Aquí vemos que no hay un trato especial de parte de Dios. Cuando se trata de juzgar, no habrá un trato especial. Por ser judío, por ser cristiano, un cristiano santo. Porque el Señor no juzgará a las personas porque pertenecen a una iglesia o a una denominación, por muy santa, por muy buena, o porque se dicen que son portadores de la verdad. No importa, hermano. Dios no va a juzgar las denominaciones ni las apariencias de afuera, porque van a ser salvos porque dieron comida, porque dieron dinero, porque tenían centros de beneficencias, porque siempre ayudaban a los demás. No nos va a juzgar por eso, sino porque va a juzgar las obras buenas y las obras malas, las obras que, hermano, de los hombres que acumularon ira, que acumularon enojo, ya sea contra Dios y contra el prójimo. Por eso el hijo pródigo, cuando regresó a casa, regresó pidiendo perdón al Padre, a los cielos, y regresó pidiendo perdón a su Padre para que pudiera entrar al reino de nuevo. Quien no regresa arrepentido hacia Dios, quien no se vuelve a su arrepentimiento hacia Dios por todo el trato que hace hacia los demás, es posible que no entre al reino de Dios. Inclusive puede ser que hay quienes se las van a pasar y quienes no. Por eso en el versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas. Cuando dice será tratados, Dios nos tratará a todos por igual. ¿Qué significa todos? Hermano, que Dios no tomará en cuenta ni la edad, ni la posición, ni su letrado, sea quien sea. La consecuencia, el juicio vendrá, hermanos, sobre todo aquellos cuando no hay un corazón arrepentido, porque todos los que son sin ley han pecado y sin ley también perecerán. Porque todos los que son sin ley han pecado y sin ley también perecerán. Quiere decir entonces que tanto con Biblia y sin Biblia, la gente será juzgada por sus obras. Porque rechazaron la palabra de Dios estando dentro y rechazaron la palabra de Dios estando fuera. Unos, y dice, y todos los que están bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Tienen conocimiento, todos los que están dentro de una iglesia y también pecan, también serán juzgados, como aquellos que no lo tienen también pecan. Porque el pecado es el mismo. La violación de Dios es tanto afuera como dentro. Ellos ya saben que está mal, pero lo hacen. Aún nosotros, sabiendo que está mal, también lo hacemos. Por lo tanto, Dios juzgará el pecado de cada quien. Porque lo sabíamos. Unos por no aceptar y creer en la salvación, y otros por no querer obedecer a Cristo. Teniendo Biblia o no teniendo Biblia, la gente también será juzgada por las mismas obras. Porque la bendita palabra nos guía al arrepentimiento, nos guía al perdón. No importa sea quien sea en el mundo, Dios no va a juzgar a las personas, hermano, por el pecado, por las obras de la carne, por las obras de las tinieblas.
por las obras de la boca. Veanlo, dice en el versículo 13, pero no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores serán justificados. La salvación puede, hermano, quiero que entendamos que la salvación en los hijos de Dios produce buenas obras. ¿Cuáles obras? Las obras de arrepentimiento. Entonces podemos decir que la salvación tiene que ir acompañada de buenas obras. Sí, ¿cuáles? Las de arrepentimiento. Los cuales son el cambio del corazón y un trato hacia los demás. El cambio de corazón es volvernos hacia el Señor y el trato hacia los demás, hermano. Ese es realmente lo que es la salvación. La salvación produce buenas obras de arrepentimiento. Porque eso, las buenas obras salvan. Claro que sí salvan. Pero las malas obras matan. Las buenas obras salvan, las malas obras matan. Y eso lo dice en el libro de Romanos 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por frutos la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces nos enseña entonces que el pecado, entonces la paga del pecado, Dios le va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Si hacemos lo bueno, hermanos, lo agradable, lo perfecto, entonces tendrá como fruto la santificación y tendrá una recompensa llamada vida eterna. Pero aquel que hace lo malo, aquel que desobedece a Dios, aquel que no se arrepiente, aquel que acumula ira, aquel que tiene un corazón no arrepentido, su paga es el pecado y la muerte. Mira, usted puede ver la vida de Caín, de Saúl, Esaú, de Judas. ¿Por qué fueron muertos ellos? La misma escritura nos enseña, hermanos, que por sí tuvieron una actitud de arrepentimiento. Sí, tuvieron una actitud de arrepentimiento. Pero ¿por qué Dios no les contó esa actitud de arrepentimiento? Porque ellos no debieron haber pedido, hermano, esa actitud de arrepentimiento, sino que ellos el juicio que a ellos les vino es porque no tuvieron misericordia. Porque no les importó haber destruido la vida de otras personas. Y ellos decían, perdóname, perdóname, como lo hacía el Judas. Y habían matado a un Salvador. Y habían matado a un inocente por no tener misericordia. Caín en una rivalidad contra su hermano, lo mató. Saúl en una envidia contra David, lo mató. Esaú, por odiar a su hermano, lo mató, por no pedir perdón. Judas, por traicionero, mató, hermano, fue muerto. Por una falta de amor, murieron todos ellos. Por una falta de amor, murieron todos ellos. Mira, hermano, Job 34:16, con esa termino, dice, sí pues, ¿hay en ti entendimiento? Oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? Se dirá al rey perverso, a los príncipes impíos, cuanto menos aquel que no hace excepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. ¿Qué hace nuestro Señor? ¿Quién es aquel que realmente, hermano, hace juicio? ¿Quién es el juez? Aquel que dice que no hace acepción de personas, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obras de su mano. Todos fueron creados, todos son obras de Dios.
En nosotros no puso Dios ni al rico ni al pobre. Al rico lo puso como persona buena y al pobre lo puso como persona mala. Cada quien adoptó la personalidad según su posición, según donde estaban. Muchos más en este tiempo, muchos sabios se volverán necios. Muchos necios se volverán sabios. Muchos que estaban en el espíritu se volverán carne. Muchos que estaban en el camino de la verdad, en el camino de la santidad, se volverán al camino de la impiedad. Muchos volverán atrás del santo mandamiento, se volverán impíos. No les importa la forma, hermano, de los males. No les importa qué tipo de formas de males hayan en su vida. La gente le dará la espalda a Dios. Esto es porque perdieron el temor a Dios. Muchos serán santificados, pero muchos volverán a la impiedad. El temor a Dios nos guardará de todo, hermano. El temor a Dios nos librará de toda maldad. Por eso la paga del pecado es la muerte. También nos dice en Mateo, hermano, que seremos juzgados conforme a nuestras palabras. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Querido hermano, el conocimiento nos salva. Nos salva. Seamos quien seamos. Pero aquí nos enseña, hermano, de que en Dios no hay excepción de personas. Simplemente Dios nos mira como personas a todos. Todos los que sin ley en pecado, sin ley perecerán. Con Biblia, sin Biblia, vamos a ser juzgados. Con conocimiento y sin conocimiento seremos juzgados. Seremos ricos, no somos, o son pobres, seremos juzgados. Sean judíos, sean cristianos, seremos juzgados a todos de la misma manera, ya sea por buenas obras o por malas obras, para poder entrar en el reino de Dios. Pero no porque esta gente acumulaba ira, rencores, odio contra la vida de los demás, y se llevaron una sorpresa que no pudieron entrar. No pudieron entrar. Así que no importa cuántos años esté en la iglesia, no importa cuánto tiempo, cuánto usted se sepa la Biblia, no importa si no conoce nada de la Biblia, no importa si conoce todo de la Biblia, no importa si Dios le usa en gran manera, en poder, no importa si Dios no le usa, no importa si usted es pobre, no importa si usted es rico, no importa si usted tiene todo, no importa si no lo tiene nada, no importa si es algo, no importa si no es nada. Dios va a juzgar a todos por el arrepentimiento y por no arrepentirse. No importa si eres pecador o no eres pecador. La Escritura nos enseña en Ezequiel que si el impío se aparte de su pecado, será justo. Pero si el justo llegara a pecar, hermano, será tratado como un impío. Así que si el pecador se arrepiente, es tratado como justo. Pero si el justo peca, será tratado como injusto, como pecador. Así que, hermano, el punto es que nuestra vida realmente sea siempre de reconocer nuestros pecados, reconocer nuestra condición y sobre todo, hermano, entender cómo está tu trato con los demás. Imagínense que llegues delante de Dios o vamos a la iglesia y tenemos un trato de odio, de ira, de enojo contra los demás, nos molesta. No somos capaces de pedir perdón para estar a cuentas a Dios. ¿Por qué debemos nosotros estar a cuentas? ¿Por qué debemos nosotros evitar problemas? Porque nosotros somos adoradores, porque nosotros cuando vamos delante de Dios nos postramos a adorar a un Dios bueno, un Dios santo, un Dios humilde. Por esa razón.
Porque tenemos que cuidar nuestro corazón, porque nuestro corazón adora a Dios. Pero no entender, hermano, que estos hombres pidieron su salvación y un día se presentaron delante de Dios creyendo que eran santos. O como Coré. Coré cometió rebelión contra Moisés y luego de él decía, vamos delante de Dios, vamos delante, y que Dios diga quién es santo y quién no. ¿Quién tiene la razón? Buscando que Dios dé juicio de quién tiene la razón. Esa persona está reprobada. Como aquellos que fueron Lucas dice que dos fueron a orar. Uno se creía bueno y el otro de rodillas estaba diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Quién que se fue aprobado? Aquel que estaba de rodillas diciendo, Señor, he pecado. Hay que entender, hermano, de que podemos nosotros estar creyendo que somos salvos cuando en nuestro corazón hay odio. Se acumula ira. No eres capaz de pedir perdón, reconocer tus errores y seguir adelante. No importa, Dios juzgará las obras dignas de arrepentimiento. Es que quedará excluido el hombre de todo lo que es, y Dios juzgará conforme al corazón de cada quien, no por lo que sabe, ni por el trabajo que se le encomendó como pastores, como ministros. Nosotros vamos a ser juzgados los pastores por lo que hablamos, por lo que enseñamos, pero también seremos juzgados como hombres, porque aquellos hombres predicaban la palabra, Dios los usaba. Judas era un apóstol. No importa quién sea, el querubín era un ser donde se movía la presencia de Dios. Cada uno de ellos tenía una posición grande delante de Dios, pero no alcanzaron la salvación. Qué tan importante es mantener el corazón limpio, hermano, de saber pedir perdón, reconocer siempre tus errores, para que cuando tú y yo vayamos delante de Él a adorarle, podemos adorarle en espíritu y en verdad. Podemos adorarle realmente como es. Por eso es importante que te pongas a cuentas. ¿Cómo está tu relación? ¿Crees que haya odio, coraje, ira, molestia en tu corazón? Quítalo. Porque de lo contrario, no eres un adorador, sino estás acumulando ira para el día del juicio. Porque la fe tiene que ir acompañada de buenas obras, obras dignas de arrepentimiento. Que Dios bendiga tu vida donde quiera que estés. No te creas. ¿Quieres mantenerte firme? ¿Tienes que mantener firme tu salvación? Procura no odiar. Procura no acumular iras, daños en tu corazón. Porque por esas causas, dice que en la ira del hombre, en ese enojo, en esa molestia, no obró la justicia divina. No hubo justicia, si no hubo justicia, vino entonces el juicio de Dios sobre su vida. Que Dios te guarde donde quiera que estés. Les mandemos un saludo a todos los hermanos y hermanas que estuvieron en esta mañana. Que el bendito Dios les guarde. Ayúdenos a compartir la palabra, denle like a la página. Hermano, les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Ponte a cuentas con Él, vuelve a casa. Todos seremos tratados por iguales, todos seremos tratados iguales. En Dios no hay excepción de persona, porque no importa sea quien sea, el trato, el del juicio de Dios será por igual. Así que es mejor hoy venir al llamado de Dios, hermano, temerosos de Él, correr al trono de la gracia y de la misericordia a buscar el pronto socorro, la pronta ayuda, para que tú y yo un día podemos estar ahí, porque la finalidad del Evangelio es volvernos adoradores tanto aquí en la tierra como en el cielo. Volvamos a adorar a nuestro Padre Celestial con un corazón limpio y manos limpias. ¿Quién subirá al tabernáculo? ¿Quién subirá al monte santo? Solo los de manos limpias y los de corazón puro, los que no guardan ira, los que no guardan enojo, los que no guardan rencor, los que no guardan odio, los que no les molesta la vida de las personas, los que no sienten heridas, los que sienten que tienen el poder para bendecir solamente a los hombres y también a Dios. Que Dios bendiga tu vida, hermano. Cuida tu corazón, que es importante para la adoración de nuestro Dios.
Cuida tus manos porque las manos representan violencia. Cuida tus manos de no cometer violencia, un trato injusto sobre los demás, porque de eso depende tu servicio, de eso depende tu adoración y tu acción para delante de Dios. Para que un día nuestro Padre Celestial no vaya a decir: no te conozco, no sé quién eres, porque no había amor ni para Dios, ni había amor para con el prójimo. Que Dios te guarde donde quiera que esté. Le mandamos un saludo a todos, hermano, y que Dios me los bendiga, y les esperamos mañana. Bendiciones, queridos hermanos. Ayúdenos a compartir. Bendiciones.